Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que se encuentren muy bien. Hoy vamos a desentrañar un misterio que ha cautivado a miles de fans en todo el mundo, un misterio que gira en torno a dos nombres que resuenan con fuerza en el universo de la actuación turca, Burak Özçivit y Neslihan Atagül. Sí, como han podido leer en el título, vamos a descubrir el secreto de su pasión, ese fuego que tanto en pantalla como, quizás, fuera de ella, ha encendido la imaginación de muchos. Prepárense para un viaje por sus carreras, sus personajes más icónicos y los rumores que han rodeado su química. Y antes de que nos sumerjamos de lleno en esta fascinante historia, no olviden darle ese botoncito rojo que dice suscribirse y activar la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Burak Özçivit y Neslihan Atagül. Dos nombres que para muchos son sinónimo de una conexión especial. Su trabajo juntos en la exitosa serie Kara Sevda, conocida en muchos países como Amor Eterno, los catapultó a la fama internacional y los convirtió en una de las parejas ficticias más queridas de la televisión. Y es que la química entre Kemal Soydere y Nihan Sezin era innegable, palpable. Cada mirada, cada gesto, cada diálogo, todo parecía cargado de una intensidad que traspasaba la pantalla y llegaba directo al corazón de los espectadores. Pero, ¿era solo actuación? ¿O había algo más profundo que alimentaba esa conexión tan real? Este es el misterio que vamos a desgranar hoy. Primero, recordemos un poco sus trayectorias individuales antes de cruzarse en el set de Kara Sevda. Burak Özçivit, con su carisma arrollador y su atractivo innegable, ya se había hecho un nombre en la industria. Desde sus inicios ha interpretado personajes que combinan la fuerza y la vulnerabilidad, cautivando a audiencias con su mirada penetrante y su presencia escénica. Sus papeles en series como Al-Qu y Muhteşem YZYL demostraron su versatilidad y su capacidad para conectar con el público. Por otro lado, Neslihan Atagül, con una frescura y una profundidad interpretativa notables, también venía dejando huella. Su papel en Yaprak Dökümü ya la había posicionado como una joven promesa, y su evolución en Fatih Arville, antes de Kara Sevda, auguraba un futuro brillante. Y entonces llegó Kara Sevda. La historia de amor épica y trágica entre Kemal y Nihan se convirtió en un fenómeno mundial. Se rumorea que la elección de ambos para los papeles protagónicos fue casi instantánea, como si estuvieran predestinados. El director y el equipo de producción habrían visto en ellos la pareja perfecta para dar vida a estos personajes atormentados por el destino. La química entre Burak y Neslihan no tardó en ser objeto de admiración y, por supuesto, de especulación. Los fans se volcaron en las redes sociales, creando fanpages, editando vídeos y tejiendo teorías sobre su relación. Era común leer comentarios del tipo, no pueden estar actuando tan bien si no sienten algo de verdad, o su conexión es tan real, deben estar enamorados. Analicemos un poco más de cerca lo que hacía tan especial su interacción en la serie. Kemal, el ingeniero inteligente y decidido, luchando por un amor que parecía imposible. Nihan, la artista atrapada en una vida que no deseaba, buscando la libertad y la felicidad. La forma en que Burak transmitía la devoción y el sufrimiento de Kemal, y cómo Neslihan expresaba la melancolía, la rebeldía y la esperanza de Nihan, creaba un torbellino de emociones. Sus diálogos, a menudo cargados de tensión y de promesas no cumplidas, eran interpretados con una naturalidad asombrosa. Las escenas de reconciliación, llenas de besos apasionados y abrazos desesperados, parecían salidas de un cuento de hadas oscuro. Pero, ¿es esa intensidad puramente profesional o un reflejo de sentimientos reales? Las entrevistas conjuntas durante la promoción de Kara Sevda ofrecían algunas pistas, aunque siempre cuidadosas y profesionales. Ambos actores solían elogiar mutuamente su talento y su dedicación al trabajo. Burak hablaba de la profesionalidad de Neslihan, de su capacidad para meterse en el personaje y de lo fácil que resultaba trabajar con ella. Neslihan, por su parte, destacaba la entrega y el compromiso de Burak, y cómo él siempre la hacía sentir cómoda en el set. Estas declaraciones, aunque sinceras, mantenían una línea profesional muy marcada. Sin embargo, en la mirada de Burak al hablar de Neslihan, o en una sonrisa cómplice entre ambos, los fans más observadores creían ver algo más. Los rumores de romance, como suele suceder en estos casos, no tardaron en aparecer. Se decía que pasaban mucho tiempo juntos fuera del set, que se les veía en citas discretas, e incluso que habían compartido momentos especiales durante los descansos de rodaje. La prensa turca, siempre ávida de noticias jugosas, se centró en esta posible relación,
publicando fotos y especulaciones que alimentaban la fantasía de los seguidores. Es importante recordar que en el mundo del espectáculo a menudo se confunde la ficción con la realidad, y la intensa conexión de los personajes puede llevar a imaginar una conexión similar entre los actores. Ahora, es crucial señalar que tanto Burak Özçivit como Neslihan Atagül son profesionales experimentados. Saben cómo entregarse a un personaje, cómo crear la ilusión de una relación profunda y apasionada en la pantalla. La habilidad para hacerlo de manera tan convincente es precisamente lo que los convierte en actores tan talentosos. La química en Karasevda es un testimonio de su profesionalismo y de su capacidad para conectar con sus roles a un nivel muy profundo. Y debemos recordar que en Turquía, las relaciones personales de los famosos suelen ser un tema de gran interés público, pero también están sujetas a un escrutinio público considerable. Burak, en el momento en que Karasevda alcanzó su apogeo, ya estaba en una relación con Fariye Evcen, otra reconocida actriz turca, con quien posteriormente se casó y tuvo hijos. Esto para muchos disipó cualquier duda sobre un romance entre él y Neslihan. Sin embargo, para otros la intensidad de la actuación y la posible amistad que se había forjado entre ellos en el set continuó siendo un foco de interés. La línea entre una amistad profunda y un romance, especialmente en el contexto de una producción tan absorbente, puede ser difusa para los observadores externos. Neslihan, por su parte, también ha tenido su vida personal, y también ha mantenido relaciones. Su matrimonio con el también actor Kadir Doğulu es un hecho conocido y una unión que también ha sido admirada por sus seguidores. Lo que es importante destacar es que a pesar de los rumores y las especulaciones, tanto Burak como Neslihan han mantenido siempre una actitud discreta y profesional respecto a sus vidas privadas. Han permitido que su trabajo hable por sí mismo, y esa es, quizás, la verdadera clave de su éxito. Entonces, ¿cuál es el secreto de su pasión? Si somos honestos, la respuesta más probable es una combinación de varios factores. En primer lugar, el talento actoral. Ambos son excepcionales en lo que hacen, capaces de transmitir emociones complejas y de crear una conexión creíble con sus coprotagonistas. En segundo lugar, el guión y la dirección de Karasevda. La historia de amor era poderosa, llena de obstáculos y de momentos de gran intensidad dramática que requerían y permitían una actuación apasionada. Y en tercer lugar, la conexión humana, esa chispa que puede surgir entre dos personas que trabajan juntas en un proyecto ambicioso y que se entienden a nivel profesional. Una amistad sólida, un respeto mutuo y una sinergia creativa pueden manifestarse en pantalla como una pasión arrolladora. Lo que sí podemos afirmar con certeza es que Burak Özçivit y Neslihan Atagül nos regalaron una de las historias de amor más memorables de la televisión reciente. Su trabajo en Karasevda demostró la magia que ocurre cuando dos talentos se encuentran en el momento adecuado, con el material adecuado. La intensidad que vimos en pantalla fue real en el sentido de que fue una manifestación genuina de su habilidad para la actuación y de la fuerza de la narrativa. Y si algo queda de esa pasión descubierta, es el legado de una serie que tocó el corazón de millones de personas y que los consolidó como dos de las estrellas más importantes de la industria. Para concluir, hemos explorado la fascinación que rodea la química entre Burak Özçivit y Neslihan Atagül, especialmente en su icónica serie Karasevda. Hemos analizado sus carreras individuales, la intensidad de su trabajo en pantalla y los rumores que circularon sobre su relación. Lo que hemos descubierto es que si bien la chispa que encendieron fue innegable y cautivadora, esta se nutre principalmente de su extraordinario talento actoral, de la poderosa narrativa de la serie y de la profesionalidad con la que abordaron sus personajes. Aunque los rumores de romance siempre estuvieron presentes, la realidad de sus vidas personales y su dedicación al arte de la actuación son los verdaderos pilares de su conexión profesional. Muchísimas gracias por acompañarnos en este análisis. Espero que hayan disfrutado de este viaje desentrañando el secreto de la pasión de Burak y Neslihan. Me encantaría saber qué opinan ustedes. ¿Creen que había algo más allá de la actuación? ¿Cuál es su personaje favorito de esta dupla? Déjenme todos sus comentarios aquí abajo, me encanta leerlos y debatir con ustedes. Y si les ha gustado este vídeo, no se olviden de darle un buen like, compartirlo con sus amigos y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal y activen la campanita para no perderse ninguna de nuestras futuras exploraciones. Hasta la próxima.